otros países no se va, ni se produce en Colombia o en el país que se esté estudiando, ni se consume en Colombia. Eso es entonces la variable de ajuste que queda como para poder aumentar el flujo comercial y romper ese círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso. Bueno, ¿cómo captamos carga en tránsito entonces? Bueno, tenemos que desarrollar el escenario dentro del país que realmente sea interesante para los dueños de la carga pasar por ese país de tránsito. Hay una regla en este tema que, digamos, la experiencia muestra claramente que la carga va hacia donde están los servicios. La carga se mueve a donde le ofrecen servicios. Una vez se pone a pensar algunos trayectos que hace la mercadería, tengo que mandar un contenedor consolidado de algunos productores del Cono Sur a Asia, y resulta que pasa por Bélgica, o sea, desafía la geografía. Bueno, lo que ocurre es que en Bélgica es una plataforma de logística de clase mundial y de ahí hay una gran conectividad y se consolidan y se desconsolidan un montón de mercancías. Entonces, a veces esos trayectos extraños, que si uno los mira en el mapa son imposibles de entender, se explican por razones de conectividad y servicios logísticos. Repito, la carga se mueve a donde hay servicios. Entonces, tenemos que generar ese escenario, el ambiente en el país, para que se puedan prestar estos servicios. ¿Cuáles serían los elementos entonces que tendría que incluir una estrategia de desarrollo logístico a nivel nacional para captar esa carga en tránsito? Primero que nada, el marco legal. Esto ha sido nuestra experiencia, antes que la infraestructura. El marco legal es el que determina los límites de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por lo tanto, resulta el factor siempre necesario de cualquier emprendimiento, pero no suficiente, pero sí siempre necesario. Yo puedo tener infraestructuras muy buenas, pero si el marco legal no me permite manejar en forma ágil mercancía en tránsito, simplemente no lo puedo hacer. En cambio, si yo tengo un marco legal adecuado, por ejemplo, las zonas francas en Colombia, que me permiten un ágil movimiento del flujo de los bienes y le puedo agregar valor sin ningún tipo o minimizando los riesgos tanto para el dueño de la carga como para el fisco, entonces, si tengo problemas de infraestructura, se van a generar las inversiones necesarias para superarlos porque el negocio se puede hacer. Entonces, nuestra experiencia es clara en este sentido. El marco legal es el primero, digamos, que uno tiene que adecuar para que sea bien ágil y seguro el manejo de las mercancías en tránsitos. Facilitación aduanera está muy vinculado al tema del marco legal. Obviamente que los reglamentos aduaneros tienen que ser congruentes con esta estrategia, pero bueno, en facilitación aduanera también hay un montón de otros temas que tienen que ver con el uso de tecnología, herramientas de análisis de riesgo. Bueno, quizás hoy en día sea uno de los temas más abordados y el principal tema de la Organización Mundial de Aduanas, la facilitación del comercio. Ahora sí llegamos a la infraestructura y la infoestructura. Se refiere a la disponibilidad de una red eficiente para el flujo de materiales e información relacionada. En esto de flujo de materiales e información relacionada nos recuerda la definición de la logística, ¿no? La gestión de los flujos de materiales e información relacionada. La promoción de ámbito país, o sea, esto se refiere a los esfuerzos concretos que haga el país en ofrecerse al mundo como una plataforma logística. En este sentido, de que dentro de la oferta que presenta el país a los inversores internacionales, dentro de ese menú esté las inversiones en logística y el desarrollo de servicios. E insisto nuevamente, ustedes en Colombia tienen una excelente herramienta que es las zonas francas. En Uruguay esa ha sido la experiencia. Las zonas francas uruguayas se han desarrollado principalmente en oferta de servicios logísticos y de comercio exterior. Y luego el modelo de negocios que atañe a los privados. Bueno, cómo implementan este tipo de negocios, cómo realmente operan estas infraestructuras, qué relacionamiento tienen público-privado, cómo se está gestionando esto. Al inversor internacional también le interesa ver ese relacionamiento público-privado como para desarrollar este tipo de servicios. Esto nos lleva entonces a la lógica que determina la importancia de desarrollar una estrategia de atracción de inversiones en el sector logístico. Todos los países, en base a sus
ventajas comparativas se ofrecen al mundo para atraer inversiones, tratando de desarrollar aquellos negocios que mejor pueden tener éxito en ese país. Cuando una estrategia de esas características tiene éxito, bueno, supongamos que queremos desarrollar el sector textil porque identificamos de que el país tiene una ventaja comparativa en ese sentido. Si tenemos éxito, traeremos inversiones y se instalarán las fábricas textiles y exportarán. Fantástico. Ahora, si ese mismo esfuerzo se aplicara a atraer inversiones directas en el sector logístico, esto va a redundar en creación de infraestructuras y oferta de servicios. Esa infraestructura y oferta de servicios representa acceso a los mercados, justamente lo que decíamos hoy. Este acceso a los mercados entonces va a atraer sola o va a ser un facilitador, va a ser un catalizador para atraer la inversión directa en sectores industriales y de otros servicios. Esta inversión va a demandar bienes y servicios locales y así es como se establecen los vínculos entre las transnacionales y las pequeñas y medianas empresas del país. Esta demanda de bienes y servicios en base a estos vínculos son los que fortalecen las cadenas productivas que en definitiva terminan demandando más servicios logísticos y entramos nuevamente en este círculo virtuoso. Entonces, con un marco legal adecuado y un ambiente de negocios propicio, atraer inversiones en el sector logístico es catalizador de la atracción de inversiones en todas las otras áreas de la economía del país. Esa es la razón entonces por qué tiene que ser un compromiso a nivel nacional. El esfuerzo que están haciendo ustedes, la capacidad de convocatoria que han tenido para atraer el interés de los que están en el tema logístico en Colombia, aprovéchenlo en este sentido para, junto al gobierno, encarar una estrategia de nivel nacional que en definitiva va a repercutir directamente en una mejora de la competitividad de todo el sector. Y para terminar, una reflexión de Alvin Toffler que resume claramente a qué nos referimos con todo esto. Ya en los 1990, Alvin Toffler decía que para el comienzo del siglo XXI, una ley indiscutible determinará el éxito competitivo, la supervivencia del más rápido. Las veces que he hecho esta cita en una presentación similar a esto, no puedo resistir la tentación de hacer un chiste que ejemplifica claramente esta frase y con eso voy a terminar. Resulta que había dos cazadores que se pierden en el medio de la selva y bueno, pasan los días y se quedan sin alimentos, se quedan sin municiones y no encuentran de alguna manera cómo volver. De repente aparece un león, ¿no? Se les acerca un león y uno se desespera y dice, ahí viene el león, nos va a comer, ¿qué hacemos? Y el tipo está en un estado de ansiedad tremendo. Y el otro, sin embargo, muy tranquilo, se saca la mochila, se quita las botas, se pone unos calzados deportivos. Y dice, ¿pero qué estás haciendo? Ahí viene el león. ¿Qué? Digo, no, saco la mochila, me pongo los zapatos deportivos para correr más rápido. Dice, ¿pero crees que con eso vas a poder correr más rápido que el león? Dice, corriendo más rápido que tú alcanza. Muchas gracias. Agradecemos inmensamente al doctor Barceló su participación en este evento. A continuación, el doctor Martín Gustavo Ibarra, presidente de Araujo Ibarra Asociados, hará una disertación y relatoría sobre las zonas francas como generadoras de riqueza. Sistema bastante interesante. Bienvenido, doctor Ibarra. Buenos días. Quiero agradecerte de manera muy especial a la Andy por esta muy gentil invitación que me ha formulado para hacer unos comentarios a la muy buena presentación del doctor Barceló y hacer algunas precisiones de cómo el régimen de zonas francas ha ayudado en el mundo y cómo ha ayudado en Colombia y podría seguir ayudando al modelo de la logística. En primer lugar, quiero comentar que en los últimos años
las zonas francas han tenido una muy importante transformación. Recordemos cómo las zonas francas, que tienen más de 3.000 años de existencia, empezaron su existencia como instrumentos logísticos. La primera en la isla de Delfos, precisamente se la inventaron los fenicios para atraer mercancías de pueblos enemigos que estaban en guerra y vendérselo al otro enemigo. Era una operación de logística en tiempo de guerra. En el Medio Oeste estaban en guerra como todavía hoy, 3.000 años después, aún continúan. Más adelante tenemos el ejemplo de las zonas francas de joyería en Venecia, donde también traían metales preciosos y piedras preciosas de muchos países, ensamblaban las joyas y las mandaban después no solamente al mercado italiano, sino a los mercados internacionales. Las joyas que llevó Marco Polo en la primera expedición del comercio mundial a la China fueron precisamente fabricadas en una zona franca. Y hace 2 siglos, en Hong Kong y en Singapur, se empezaron a crear los puertos con el estatus de puerto libre o zona franca, precisamente para permitir el libre flujo de mercancías y el libre transbordo de las mercancías en ese incipiente mundo del comercio internacional. Y vamos a ver ahora cómo, después del nacimiento en los años 60 de las zonas francas industriales, hoy la operación logística nuevamente vuelve a tener un aspecto primordial dentro del régimen franco. Hay cerca de 2.000 zonas francas en el mundo, 1.100 principales y cerca de 800 subzonas. Y curiosamente vemos que hay 2 países que tienen un gran liderazgo en el sistema de zona franca, que son Estados Unidos y China. Estados Unidos, bajo régimen de zonas francas y subzonas, muchas de ellas en el sector logístico, y la China con la apoteósica figura de las zonas económicas especiales, que como vamos a ver ahorita han tenido un efecto importantísimo en la logística de este importantísimo país que está conquistando hoy en día los mercados internacionales. En China, las zonas francas nacieron en el año 83 como consecuencia de la intención de Deng Xiaoping de iniciar un modelo de capitalismo dentro de una economía comunista o centralmente planificada. Y ellos se apoyaron inicialmente en Hong Kong, y realmente más que un modelo de internacionalización o de logística, empezaron las zonas francas en China con un modelo de negocios privados. En ese tiempo, el único que podía hacer negocios, el único que podía importar, exportar, comprar o vender era el Estado. Y precisamente en estas zonas libres, zonas francas o zonas económicas especiales, empezaron a reproducir como en un zoológico el ambiente de las empresas industriales o de logística que pretendían seducir. Yo tuve la fortuna de estar en esa primera misión de recomendación al gobierno chino en 1983, donde se crearon las zonas económicas especiales cuando allí no había nada. Hoy en día, después de más de 20 años, hay más de 160 zonas económicas especiales, de las cuales me voy a referir a continuación. Vemos aquí que hay diferentes tipos de zonas económicas especiales, dentro de las cuales operan figuras como las zonas francas. Encontramos, por ejemplo, en esta figura, en la zona franca de Dalian, en donde vemos diferentes tipos de sectores o clúster que allí se desarrollan. Es muy importante observar cómo en la República Popular de China, cada región se especializa en algo, en algún clúster, en algún sector, y ese sector elegido marca la capacitación de la mano de obra, el diseño de las naves, el tipo de cliente y su promoción internacional que plantean atraer o seducir. Y obviamente al unir esto con una muy buena unión con las universidades, como ven aquí hay
alianzas entre universidades y colegios técnicos para el entrenamiento de esa mano de obra, pues normalmente tienen un gran éxito en los mercados internacionales. Aquí encontramos otro ejemplo en Guangzhou, que obviamente son áreas grandes, son diferentes del esquema que utilizamos en Colombia. En Colombia las zonas son de 50, 100, 200 hectáreas. Aquí estamos hablando en este caso de una zona de 28 kilómetros cuadrados donde 1.200 empresas están ubicadas, de las cuales hay 55 de las Fortune 500. Y vemos aquí pues el tipo de empresas y de centros de investigación que están instalados en estas zonas. Antes de analizar el caso colombiano, yo quisiera hacer algunas reflexiones de lo que ha comentado mi amigo Marcel, en el sentido en que muchas veces la actitud es más importante que la infraestructura. A veces toca elegir, si toca elegir entre infraestructura y procedimientos y estrategia, ambos son importantes. Pero no significa que mientras uno no tenga infraestructura no pueda tener una actitud y unos procedimientos ágiles para poderse incorporar al mundo. Yo quisiera citarles varios ejemplos de cómo con la misma infraestructura ha habido un cambio radical en las operaciones logísticas internacionales. Quiero comentar, por ejemplo, el caso del ferrocarril transiberiano. Era un ferrocarril que iba obviamente antes, cuando eran los países de la cortina de hierro, entre Rusia y el norte de Europa. Cuando los países eran de la cortina de hierro antes de la caída del muro de Berlín y antes del modelo anterior, había que hacer una aduana en cada país para hacer los trámites correspondientes que impedían que los contenedores y los vagones fluyeran a través de todo el ferrocarril. Era un solo ferrocarril físico, pero eran muchas jurisdicciones sobre el mismo ferrocarril. Cuando se declaró todo el ferrocarril como zona franca, ese ferrocarril derrotó el barco, en que si un contenedor venía de Japón, tenía que bajar por la China, dar la vuelta a la India, pasar por el canal del Suez, para dar la vuelta a Europa y llegar a Suecia. Y resultó mucho más ágil, con la eliminación de los papeles y trámites que esos 8 países pedían a las mercancías del tren, que ya iba directo, mucho más fácil, que el ferrocarril llegara mucho más rápido y sobre todo mucho más económico que la vuelta en barco por el canal del Suez. Este es un modelo bien interesante donde nos muestra cómo la aplicación de la figura franca, en este caso a un ferrocarril, hace que derrote el barco. Y este es un elemento fundamental porque dentro del comercio exterior, dentro de los $4.000 que Marcel decía que costaba llevar un contenedor de un país a otro, solo 1.500 aparecían como costo del flete marítimo. El resto eran costos anteriores o costos posteriores, donde el tiempo, los procedimientos y la infraestructura interna constituían un lastre que jalaban para abajo la competitividad de ese contenedor. Y antes de continuar la presentación, yo también quisiera compartir con ustedes una reflexión sobre América Latina. Nos hemos achicado frente al mundo los últimos 15 años. Si ustedes miran lo que era América Latina en participación del comercio mundial hace 15 años y lo que es América Latina hoy en participación al comercio mundial, hemos disminuido a la mitad nuestra participación del comercio dentro del comercio internacional. ¿Y por qué ha ocurrido eso? No es que no hayamos crecido, sí hemos crecido, pero hay otros que han crecido mucho más, pero sobre todo mucho más rápido que nosotros. En nuevos negocios, en nuevas actividades y en nuevos procedimientos logísticos que hacen que nosotros todavía estemos viendo hacia el futuro con los paradigmas del pasado. A mí me parece que fuera ayer, cuando con Leonardo Sicari y otros amigos estábamos en el año 84, redactando las normas de comercio exterior que introdujeron la palabra contenedor y precinto en la legislación colombiana. Y me pidió una cita el
presidente de la flota mercante gran colombiana, que como ustedes se acuerdan, en ese tiempo, la mayoría de los que tienen aquí todavía no tienen canas, en ese tiempo la flota mercante gran colombiana era el monopolio oficial en que se transportaban las mercancías hacia Colombia o desde Colombia hacia los mercados internacionales. Había un sello que se llamaba el sello reserva de carga, y si la licencia de importación tenía ese sello, esa mercancía no podía ser transportada en nada diferente del buque de la flota mercante gran colombiana, a $3.000 contenedor, lo que vale 1.200. Y cuando el señor presidente de la naviera me dijo, doctor Ibarra, usted no puede introducir la palabra contenedor en Colombia. Y dije, pero ¿cómo por qué? Dijo, no, es que en esas cajas negras horrorosas van a venir llenas de contrabando. Y dije, pero ¿cómo así? Digo, sí, es que la aduana no va a poder ver lo que hay dentro de esas cajas de acero, entonces el país se va a inundar de contrabando. Dije, señor, doctor fulano de tal, cuyo nombre omito por razones obvias, en los países donde hay contenedores no hay contrabando, y en Colombia, que todavía no hay contenedores, hay bastante contrabando. Yo creo que su argumento no es muy válido. Y ustedes no tienen idea de lo que fue la implementación de esa legislación, que duró varios años para que por fin permitieran no solamente que llegaran contenedores a Colombia, que los contenedores pasaran del puerto y llegaran a las ciudades interiores con mercancías. Quisiera entonces referirme un poco a ese mapa que ustedes ven aquí, que es uno de los mapas más complicados del mundo, porque podemos observar cómo hay los Andes, la cordillera de los Andes, que viene en una sola rama desde abajo, se divide en tres en Colombia. Y esa diversificación en tres en Colombia es maravilloso para el turismo y los paisajes, pero es gravísima para la logística, porque pocos países son tan fragmentados en el mundo como Colombia. Por eso veíamos que Marcela hablaba de que en Colombia mover algo vale más del 20% del costo de la mercancía. Pero eso se hace en especial mucho más complicado cuando el 66% de la industria está exactamente sobre esas montañas, siguiendo un modelo que fue diseñado al revés. Es como si uno llega al invierno y uno únicamente tiene un aire acondicionado, que no produce propiamente calefacción. Eso le pasó a Colombia. Llegamos dentro de un modelo de sustitución de importaciones donde el criterio de localización de la industria en la montaña era servir al consumidor interno protegido al lado de la puerta de su casa, a un momento en que industrias en Bogotá, por ejemplo, quedan a 2.000 kilómetros ida y vuelta del puerto, sin carreteras, sin ferrocarril y obviamente sin un río que funcione. Se dice que en Colombia el tren mató al río y el camión mató al ferrocarril y ninguno funciona bien. Y este es un drama en que estamos abocados. Entonces la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer frente al TLC? ¿Cómo le vamos a hacer frente a la globalización cuando no nos podemos comunicar entre nosotros mismos? Quisiera comentarles cómo hoy la mitad de Colombia no puede llegar a los Estados Unidos a través de Colombia. Si se llegara a aprobar el TLC, que está bastante demorado, yo llegué anoche de Washington, estábamos con la Cámara Colomboamericana haciendo lobbying ante el Congreso Americano por el Acuerdo de Libre Comercio y está bastante demorado. Si llegáramos a obtener esta aprobación del acuerdo, la mitad de Colombia no tiene cómo llegar a los Estados Unidos a través de Colombia. Si ustedes están en Leticia, en el Amazonas, tienen que salir por Brasil, por el Amazonas de Brasil. Si ustedes están en Pasto, queda mucho más cerca por el puerto de Esmeraldas que por Buenaventura. Si ustedes están en Cúcuta, queda mucho más cerca por el puerto de Maracaibo, que da la vuelta a la cordillera y salir por Santa Marta. Si ustedes están en los llanos orientales, simplemente no pueden llegar a través de Buenaventura o Cartagena porque no hay carreteras, hay que pedirle permiso al presidente Chávez para salir por el Orinoco a los Estados Unidos. Y este es un problema dramático. Yo quisiera subrayar en un congreso de logística que me imagino sacará conclusiones. Y es que mientras nuestro vecino que fue de Colombia, que se llama Panamá, que todavía llevamos incrustado en nuestro escudo nacional, pese a que hace 103 años ya no hace parte nuestra, ha convertido a la logística en su objeto social, el gran hándicap de Colombia es precisamente la logística. Es un país donde hay 800 kilómetros de doble calzada y así no nos podemos comunicar ni entre nosotros mismos ni con el comercio internacional. Muy rápidamente, pues Colombia tiene en este momento 12 zonas francas.
Ustedes conocen varias de ellas, la zona franca de Bogotá, que aquí tiene un muy lindo stand a la salida, que ya se llenó, y tiene cerca de 20.000 trabajadores, movió 9.000 millones de dólares de mercancías el año pasado y logró romper paradigmas. Yo quisiera subrayar cómo se puede ver la eficiencia en el caso de Bogotá antes de la zona franca de Bogotá y después de la zona franca de Bogotá. Antes de la zona franca de Bogotá había aduana de lunes a viernes y de 8 a 5. Después de la zona franca de Bogotá se empezaron a entregar mercancías en horas extras, en días feriados y se bajó a 3 minutos el tiempo documental de desaduanamiento integrado con una red de computadores que se llama el PISIS. Y gracias a la aplicación de ese procedimiento informático y de tener en un solo sitio los inspectores, los servicios aduanales, los servicios a la carga, una gran parte del comercio exterior de Bogotá se hace hoy a través de la zona franca. Ahora, se dirá, pero ¿eso ayuda únicamente a las personas que están en zona franca? Exactamente no. La zona franca se ha convertido en un punto de apoyo de empresas que aún estando fuera de zona franca encuentran en la facilitación de la logística una mejora en su competitividad interna. Yo quisiera comentarles que hoy en día las zonas francas pues, hacen una buena parte del número de operaciones que se hacen en Colombia en materia de comercio internacional. Por ejemplo, pequeñas y medianas empresas podrían estar en zona franca o están en zona franca para comprar inventarios colectivamente y mientras el bien está en zona franca no ha causado impuestos de importación, baja su costo de inventario y solo sacan de la zona franca lo que requieren para su operación diaria o semanal, bajando su inventario individual. Mediante zonas francas además puede extenderse mediante un mecanismo que se llama el procesamiento parcial, en donde una parte de la operación se hace en zona franca y otra parte de operación se hace ya en la industria en territorio aduanero, pero el bien, la materia prima nunca ha salido de la zona franca, mientras sale, se procesa y regresa a la zona franca, extendiendo los incentivos, pero sobre todo la facilidad logística de la zona franca al resto de las industrias ubicadas en el territorio local. Aquí encontramos la zona franca del Pacífico, aquí en el Valle del Cauca es uno de los pocos territorios en Colombia en que hay dos zonas francas en este momento, la zona franca de Palma Seca y la zona franca del Pacífico. Aquí tenemos la zona franca de Río Negro en Antioquia. Aquí vemos precisamente la zona franca de Palma Seca al lado del aeropuerto. Lamentablemente hoy las operaciones aéreas no son las mayores como deberían serlo en la zona franca de Palma Seca porque pocas zonas quedan exactamente al lado de la pista. Yo quisiera también, ya que veo la pista, comentarle entre la importancia de las zonas francas y las operaciones aeronáuticas, tanto de transporte como de apoyo a los aviones. Países como Estados Unidos, mientras las normas del medio ambiente lo permitan, importan el 23% del valor de todo lo que importan por avión. Esto es una cifra impresionante, sobre todo cuando cada kilo transportado supone cerca de 2 o 3 kilos en combustibles botados a la atmósfera para poder llevar ese bien, por ejemplo, de China o de Corea a los Estados Unidos. El año pasado, por ejemplo, China exportó 50.000 millones de dólares por avión al mercado norteamericano. Es realmente impresionante el mercado. Pues bien, las zonas francas han sido los sitios ideal para recibir la carga aérea, pero no solamente para eso, para reparación de aviones y para fabricación de aviones. Las 3 líneas de Airbus 320 se las llevó una zona franca en China, donde se van precisamente a ensamblar bajo régimen franco los aviones que posteriormente van a llevar personas y mercancías al comercio internacional. En Panamá, la base de Albrook acaba de ser otorgada a un grupo precisamente muy importante de Singapur para la creación de un centro de reparación de aviones internacional. Porque es lógico, un avión puede tener cerca de 90.000 partes, que en una zona franca tiene estatus libre de impuestos sin procedimientos y se incorpora mediante acciones de overhaul a la reparación o el mantenimiento de aerolíneas y aeronaves internacionales. Aquí vemos la zona franca de Barranquilla. Muy bien.
Otro elemento que yo quisiera comentarles y que es bien importante es la nueva legislación que tiene Colombia en materia de zonas francas. Como ustedes saben, la Organización Mundial de Comercio exigió que